Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, nos habíamos quedado en la duración, ¿no es cierto? Pasamos de la duración al aspecto del médico. Y bueno, el aspecto del médico, creo que eso no es muy difícil de volver a redundar, porque el aspecto del médico ustedes conocen, siempre es con una bata blanca, pero siempre irradiando confianza, tranquilidad y sobre todo de que muestre una simpatía y empatía frente al paciente que padece un trastorno mental. Las anotaciones oportunas también son muy necesarias porque ahí podemos incluso sacar de base para nuestra historia clínica. En algún momento algo que refiera, en algún momento alguna emoción que salga sin haber sido muy corta, en algún momento algunas palabras que haya mencionado y nosotros no hayamos retrocedido hacia eso. Entonces, nos da pautas para tener como una información guardada. Seguimos. Y clasificación de la entrevista. La entrevista acá la clasificamos en dos partes. Una es la entrevista de tipo abierta y otra es la entrevista de tipo directiva. La entrevista abierta, su nombre lo dice, o sea, es totalmente amplia para permitirle al paciente de que él exprese todo lo que él quiera decir. Él quiere comentarnos de toda su vida, lo dejamos que hable tranquilamente. O él quiere comentarnos sobre lo que está viviendo y cómo lo hace sentir y cómo realmente dificulta su diario vivir. Entonces, eso es una entrevista abierta. Nosotros no hacemos cortes. Lo único que podemos argumentar, o sí, ajá, bueno, ¿y qué más? O sea, palabras que puedan seguir alargando esa entrevista donde él empieza a soltarse. Ojo, esta entrevista es una entrevista que se utiliza solamente en el caso de que tenemos el tiempo suficiente para poder emplear con ese paciente y además que vemos que no es de urgencia. Entonces, frente a esas situaciones, o sea, si es algún paciente que realmente amerita una intervención con un medicamento rápidamente, no vamos a quedarnos en esta entrevista, sino que vamos a tener que pasar rápidamente al otro tipo de entrevista, que ya esa es la directiva, en donde nosotros nos vamos directamente a hacer preguntas claves, concretas, a obtener datos informativos sobre lo que está aconteciendo en ese momento con el paciente o lo que ha acontecido en el transcurso de esas horas, que muy probablemente eso sea el motivo por cual lo están trayendo a una evaluación psiquiátrica. Entonces ahí cosas rápidas, que sean claras y que sobre todo puedan entender no solamente el paciente, sino la familia, que lo más probablemente sean los que lleven a ese paciente a esa entrevista de forma dirigida. Dirigida o directiva, que es lo mismo. Entonces, estos dos tipos de entrevistas, una abierta para casos donde nosotros tenemos la posibilidad de alargar nuestro tiempo, pero en la directiva o dirigida en donde nosotros tenemos el tiempo contado y necesitamos derivar rápidamente, seguramente un centro psiquiátrico o una unidad de terapia intermedia o terapia intensiva por el trastorno que esté padeciendo el paciente. Las técnicas de la entrevista siempre vienen a ser los mensajes verbales que nosotros vamos a dar como facilitadores de la entrevista. Preguntas abiertas, facilitación, como les había dicho, el ajá, refuerzo positivo, sí, qué bien, algunos silencios que puedan hacer de que el paciente hable en ese momento, mensajes verbales que no dificulten la entrevista, son muy importantes, cosas que no debemos hacer, como por ejemplo, el adelantarnos a dar un consejo al paciente. Imposible, eso no se debe hacer, eso es totalmente dañino para la sesión que se está teniendo. Falsas afirmaciones o alguna pregunta que sea despectiva o directamente decirle al paciente, no, pues lo que usted está haciendo obviamente está mal. O sea, eso no debemos hacer como médicos. Obstáculos y barreras de la entrevista, vamos a ver
que dentro de esto sí hay dificultades con ciertos pacientes. Uno de esos pacientes son los pacientes adultos mayores. Cuando es un paciente anciano, es bien dificultoso hacerle la intervención porque puede ser que ya el sistema auditivo lo tenga más deteriorado y no nos escuche muy bien. Puede ser que no quiera porque la mayoría de las personas adultas mayores son personas que si tienen una entrevista con un psiquiatra dicen, no, para mí, si yo no estoy loco, que por qué me llevan a eso. Entonces ya de por sí anteponen las creencias que tenían o que tienen hasta ahora. El infantil es otro paciente un poco complicado porque, como ustedes conocen, todos los niños son niños inquietos, son niños que no dejan de de moverse de aquí para allá, no hablan, no contestan a todas las preguntas que uno les hace, entonces es un poco difícil el poder entablar una relación y una entrevista así bien fluida. El paciente simulador también es un paciente muy difícil porque al final está seguramente buscando algún objetivo que es en su beneficio propio y esto viene acompañado seguramente con algo legal. Y el adolescente también es un paciente bien conflictivo a la hora de la entrevista porque los que hemos pasado por la adolescencia, que seguramente hemos sido todos acá, por las edades, por la edad y la etapa universitaria en que nos encontramos, entonces es una etapa de adolecer, es una etapa de sufrir, es una etapa en la que como que no me importa, entro en una rebeldía constante, entonces el ir frente a un profesional para que lo entreviste hace que realmente ponga siempre una negativa o una pared ya frente a eso. Las características del médico también pueden ser en ciertos casos unos obstáculos para llevar la entrevista. O sea, el médico, si tiene inexperiencia, si no sabe tratar al paciente, si es sus primeros días, sus primeros meses en los que ha terminado de hacer la especialidad y está ya atendiendo pacientes, muy probablemente sea con falta de experiencia, no maneje bien los tiempos, entonces no tenga la soltura y la facilidad para encontrar signos y síntomas así bien importantes y que son notorios. Entonces eso también hace de que nos obstaculice la entrevista. O también el cansancio, porque puede ser que un médico esté trabajando todo el día y al día siguiente tenga que seguir trabajando, haya hecho un turno, entonces ir a entrevistar a un paciente y más o menos estarse durmiendo a media entrevista hace de que ya sea un obstáculo y muy probablemente se termine ahí la sesión o ya el paciente al observar eso no quiera volver nunca más con ese entrevistador. Las características ambientales, acá entramos en parte de cómo puede haber alguna molestia por parte del apoyo del personal de apoyo, puede ser la secretaria que moleste, que llame a cada rato, que la esté esperando su otro paciente, o sin fin, ruidos, la falta de privacidad, que ya lo habíamos mencionado antes. Y las características sociales que vienen a ser ya la parte de la estigmatización, como a la psiquiatría todavía, a pesar de que ya hemos pasado el siglo XX, todavía hay personas con culturas bien retro y que todavía se mantiene el hecho de que no, que eso no es para tratar enfermedades, que simplemente es para sacar en algunos casos dinero, que mejor es utilizar la forma natural a base de hierbas, a base de curanderos. Entonces todavía sigue latente eso en algunas culturas. Y el desencanto familiar, que puede venir mucho por lo que la familia haya evidenciado, tal vez haya evidenciado algo del médico que no le haya gustado, que la forma en cómo había manejado la situación no fue la ideal para él. Entonces, de ahí que ya hace el corte y nos regresa a la sesión. Seguimos. Y tenemos situaciones especiales. Estas situaciones especiales vienen a ser precisamente aquellas que están, uno, en las entrevistas a familiares. Cuando se hacen sesiones familiares es bien dificultoso el poder tomar el control y el
y las riendas sobre esa entrevista, porque ya la familia de por sí viene una con una problemática, de la parte de la familia la otra con otra problemática, porque seguramente hay unas medidas entre fuerzas de poder, entre quién gana y quién no, entonces más el hijo, más la otra hija, etcétera. Entonces, tener una entrevista a toda una familia necesita ser de un tiempo muy largo para el terapeuta o para el médico que esté llevando esta entrevista, y además de eso, de mucha comprensión y de mucha asertividad para manejar toda esa situación. El paciente suicida es un paciente bien especial, porque si está con intentos, con ideas de querer quitarse la vida, necesita rápidamente una intervención y sobre todo una hospitalización en un centro psiquiátrico. Por eso es que puede ser que ese paciente suicida, antes de llegar a un psiquiátrico, ya haya cometido algún hecho, entonces necesite primero una intervención en un centro donde puedan, no sé, suturar si se ha cortado, si se ha lesionado alguna zona de su cuerpo, o si ha tomado algún tipo de pastillas o veneno, entonces hacer toda una limpieza de eso. Las entrevistas en urgencias son muy importantes también, porque la mayoría de las entrevistas en urgencias entran o por alguna crisis de pánico, que es lo más común y seguramente con lo que ustedes se van a topar de acá cuando estén haciendo su internado, que siempre es algo muy característico que aparece, o si no alguna entrevista, ya sea con la familia en urgencia por algún delirium por el consumo de alcohol, o delirium por alguna fractura en algún paciente anciano, y así, etcétera. Las entrevistas telefónicas son otras situaciones muy especiales, porque hay pacientes que también realizan o avisan o tienden, a hacer llamadas simplemente para pedir, para, para quejarse, para querer tener una solución de la problemática que tienen. Y eso tal vez no es lo más adecuado, sino que se necesita el estar frente a frente. El paciente delirante también es otro paciente bien complicado, porque este paciente necesita, por los delirios y por seguramente las alucinaciones con las que está atravesando, el ser intervenido en un psiquiátrico, tomar la medicación, un tiempo de aislamiento, y etcétera. El paciente violento, al igual que el delirante o al igual que el paciente en una entrevista en urgencias, va a necesitar de la intervención de todo, tanto una contención física en un primer instante y luego ya una contención con medicación. Y el paciente mutista también es un paciente muy especial, porque este paciente es muy dificultoso a la hora de entrevistarlo, ya que cuando hablamos de mutismo y lleguemos a la parte del lenguaje, ustedes van a ver que en lenguaje precisamente se ve algo de que está el paciente mutista, ese paciente que no habla, pero no habla porque no tenga un daño orgánico, o sea, no ninguna alteración a nivel de la lengua, ninguna alteración a nivel de los nervios que conectan a la lengua, sino de que en realidad no habla porque la presencia de alucinaciones y de ideas delirantes es tan fuerte y tan presente en su mente que impiden de que hable. Esto es muy característico de la esquizofrenia de tipo catatónica cuando lleguemos a avanzar algunos temas de psiquiatría. Bueno, ahora les voy a proyectar, con eso hemos terminado todo lo que es entrevista psiquiátrica. Ahora les proyecto algunas imágenes para que ustedes vean y miren, por ejemplo, hay ciertas entrevistas que se tienen que hacer, no siempre el clásico estando frente a frente y habiendo en medio un escritorio, sino que a veces pueden estar sentados y conversando y anotando ahí oportunamente todo lo que le está manifestando el paciente. En otras ocasiones así, en salas de terapia intensiva, por eso ven ahí una enfermera en una cama, o dos enfermeras, perdón. Otras, miren acá el paciente que está contenido físicamente de miembros superiores, miembros inferiores, de la parte del tórax y el abdomen,
para evitar de que se haga algún daño. Entonces ese paciente también es un paciente que tiene que ser entrevistado, porque se necesita ir valorando hasta cuándo más va a seguir con todo ese tipo de contención. Las anotaciones oportunas que son importantes dentro de lo que les vengo mostrando. Bueno, y si les he puesto acá esta imagen de una médico precisamente que está en una videollamada o en una conferencia precisamente online, es porque en estos tiempos de cuarentena no ha quedado de otra, ¿no? Que tener que realizar de esa forma la psicoterapia o alguna intervención con algún paciente que necesita ser ayudado y escuchado. Lo dificultoso sí es para el personal precisamente de salud que emite recetas, como en el caso mi persona, que soy una médico psiquiatra, entonces es el que no puedo hacérselas llegar, a menos de que vengan, busquen mi domicilio y así recién puedan obtener la receta. Y terminamos, concluimos con eso. Ahora sí, jóvenes y señoritas, soy todo oído para sus preguntas. Doutora, Sí. qualquer diagnóstico psiquiátrico se demora ou é só usar em caso específico? Perdón, si me puedes repetir. Qualquer diagnóstico em psiquiatria se demora a ser definitivo ou só alguns específicos? Te cuento que casi la mayoría de los diagnósticos se demoran en ser definitivos, a excepción de los trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos del neurodesarrollo implican los trastornos de discapacidad intelectual, que antes eran conocidos como los retrasos mentales, las famosas oligofrenias, retraso mental leve, moderado, grave. Desde el moderado hasta el grave y el profundo son mucho más fácil identificables hasta tempranas edades, entonces ahí ya se puede diagnosticar definitivamente. También ahí entran los autismos, el trastorno o síndrome de Asperger, el de Rett. Entonces, estos que entran dentro del neurodesarrollo porque se ven desde edades muy tempranas ya las alteraciones psicomotoras en la forma en cómo habla, la forma en cómo socializan, son bien identificables a esas edades. El autismo también, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, también es bien identificable y se puede hacer definitivo en una primera instancia, pero hay otros que necesitan un tiempo más de alargarse, como las depresiones, como las esquizofrenias, sobre todo cuando hay síntomas que no son los característicos de la enfermedad. Entonces ahí es donde uno demora un poco más. Outra pergunta. ¿Otra pregunta? Sim, paciente, por exemplo, que chega ao consultório com sintomas de depressão, ele pode, por exemplo, ter em primeira instância diagnóstico presuntivo de depressão e em outro período ser transtorno bipolar? No. O sea, ponerle dos diagnósticos a un paciente es errado, totalmente no es lo adecuado. Se puede tener o un trastorno depresivo o puede tener un trastorno bipolar en un episodio depresivo, que puede ser así diagnosticado, pero no un trastorno de depresión y más un trastorno bipolar. Esas dos cosas juntas no hay. Entonces, tal vez desde ahí viene, no sé, un poco desordenado, por así decir, el diagnóstico. Pero sí puede haber un trastorno bipolar con un episodio depresivo, o lo contrario, puede haber un trastorno bipolar con un episodio de tipo maníaco. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. ¿Qué me dicen sus demás compañeros? Si necesitan sacarse alguna duda de lo que hemos avanzado el día de hoy. Ah, ya.
Si es que no hay nadie más que quiera preguntar, les cuento, mis queridos alumnos, que les he dejado en su plataforma un video que precisamente es sobre entrevista psiquiátrica. Quiero que me observen ese video y quiero que ustedes me digan qué cosas está haciendo mal el que entrevista y qué cosas está haciendo bien el que entrevista. Todo lo positivo que hace y todo lo negativo, como en los obstáculos, ¿no es cierto?, que hemos ido viendo. Entonces, todo eso es lo que quiero que ustedes me lo anoten y lo tengan ya listo, así por escrito para el próximo miércoles. ¿Ya? Está bien. Ya, doctora. Bueno, creo que vamos a cortar o hay algo más que me quieran comentar. Nada más, ¿no? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Está bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Cuídense, doctora. por favor. Gracias, gracias. Hasta luego.